Bueno, chicos, ¿cómo sería el hombre perfecto? ¿Qué características tendría? Venga, decidme. A ver. Fuerte. Ya, pero ¿y cómo es Jesús para ser perfecto? Venga, cada uno que me diga una característica. Santo. Venga, más. Generoso. Paciente. Humilde. Maestro. Misericordioso. Qué bonita palabra. Más. Siervo, servidor. Muy bien. Fuerte. Una persona fuerte. Qué bien. Más. Escucha. ¿Cómo? Escucha. Alguien que escucha. Vamos a coger todo eso, ¡pum!, y lo vamos a poner en la pantalla. Telepatía. Bueno, pues hay una pregunta clave. ¿Tú qué harías si te encontraras con una persona así? Yo te voy a decir lo que haría yo. Yo me pegaría a él como si fuera su sombra. Estaría pendiente de qué hace, dónde va, con quién habla, cuáles son sus ilusiones, cuáles son sus proyectos. Trataría de que fuera mi amigo, mi consejero. Trataría además de escucharle, de ver cuáles son sus planteamientos sobre los problemas, qué hace, qué deja de hacer, porque una persona así es un tesoro. Pues bien, voy a hablarte de alguien que por lo que sabemos de él es así. Es una persona que en su vida pública recorrió un territorio menor que Galicia. A lo largo de 3 años de andar de acá para allá de una manera itinerante, lo que llamaríamos hoy en día un predicador, que además se reunía con gente de mal vivir. Prostitutas, recaudadores de impuestos, pecadores, lo peor de la sociedad. Imagínate que eso lo hace este hombre a día de hoy, que además, pudiendo haber sido un líder político, renunció a todo tipo de prebenda. Lo que hacía, lo hacía por una motivación muy diferente a por la que se hace desafortunadamente hoy en día las cosas en nuestro mundo contemporáneo. Era el líder de la no violencia y sin embargo fue perseguido como si fuera un peligroso malhechor. No escribió un solo libro. Sabemos que escribió unas enigmáticas palabras en la arena en un determinado momento que te contaré dentro de un rato. Los enemigos lo consideraban débil y manso y sin embargo fue perseguido precisamente porque los responsables de la sociedad de aquel momento sabían que aquel hombre tenía una fuerza extraordinaria. Fue maltratado, torturado y asesinado como tantos otros. Y eso sucedió hace más de 2000 años en un rincón del mundo llamado Palestina, que estaba sometido en aquel momento al Imperio Romano, la bota de aquella máquina militar. Bueno, pues resulta que este hombre, paradójicamente, hoy en día, 2.500 millones de personas, 1/3 de la población mundial, afirman que está vivo. Pero no como está vivo Michael Jackson en el corazón de sus fans, no, vivo, de verdad, con un corazón que palpita y actuando en este mundo. Porque no te confundas, el líder de la historia ni se llama Trump, ni se llama Putin, ni se llama por supuesto Sánchez, el líder de la historia es él. Y en la historia no sucede nada que escape a su poder. Porque Él es el Señor de la historia, o por lo menos esa es la fe que tienen esos 2.500 millones de personas. Eso que estás viendo ahí es una biblioteca chiquitita que hay en Asís, justo donde está enterrado nuestro bien amado Carlo. Y resulta que tiene más de 10.000 volúmenes que nos hablan de él. Y cada año se publican miles de nuevos libros y de artículos dándonos nuevos datos acerca de esta persona. Una persona que es la más representada en estatuas, en estampas, en cuadros y que hasta en un lugar tan remoto de la Tierra como es la Antártida tiene un templo levantado en su honor. Los sistemas legales del mundo contemporáneo se basan en lo que dijo este hombre y no era un jurista. Sin embargo, los valores que él predicó son el pilar fundamental de nuestra sociedad. Millones de personas han muerto pronunciando su nombre y precisamente han sido torturados y asesinados como él, precisamente por mantener su fe
en que este hombre está vivo. Y también, cuidado, ha habido muchos que han perdido la vida por negarse a creer en él, desafortunadamente. Hoy en día partimos la historia por la mitad en el momento en el cual este hombre nació. Y además, miles de chicos y chicas todos los años abandonan todo lo que tienen, se van al otro lado del mundo a seguir repitiendo las mismas palabras y los mismos gestos que hizo este hombre. Es decir, hoy sigue cambiando el rumbo de muchas vidas. Voy a hacerte una confesión, también cambió la mía. Eso sucedió en noviembre de 1985, el día 2, en torno a las 6 de la tarde. No se me apareció el Señor, pero hay momentos de encuentro con Cristo que no se olvidan. Y de hecho, San Juan, en su Evangelio, la primera vez que se encuentra con Cristo, también señala la hora, serían las 4 de la tarde. En este momento hay personas que están muriendo con su nombre en los labios, deseando que sea su rostro el que les salga al otro lado de la vida. Y además, miles, millones de personas en el mundo todos los días dicen hablar con él y que también él responde de una manera misteriosa, de una forma callada, en lo íntimo del corazón, pero se da esa respuesta. Pregunta clave para arrancar mi conferencia: ¿estará vivo de verdad o de una manera más poderosa? ¿Estará muerto este que preocupa a tantos vivos? Evidentemente te estoy hablando de Joshua Bar Yosef. Ese es su nombre, en hebreo, más conocido como Jesús de Nazaret. Pero claro, la pregunta no es quién es Jesús de Nazaret, la pregunta es quién es para ti Jesús de Nazaret. Porque lo primero que vamos a ver son las evidencias de que efectivamente este hombre anduvo por el mundo. Porque desafortunadamente, en torno al siglo XVIII empezaron ya a poner en duda la existencia histórica de este personaje. Que nosotros sabemos que existió alguien es a través de los documentos que nos hablan de él y de las huellas que ha dejado también en este mundo. Pues bien, sí que tenemos documentos romanos y judíos que nos hablan de él. Por ejemplo, aquí tenemos uno de esos documentos, uno de esos historiadores. Este historiador se llamaba Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I. El Testimonium Flavianum ha sido puesto en entredicho en determinados momentos, porque decían, eso ha tenido que escribirlo un cristiano. Sin embargo, tenemos pruebas de que ese testimonio en su base fue escrito por el propio Flavio Josefo, que no era cristiano. Todos los códices contienen el texto. Tertuliano y Justino no lo mencionan por desprecio. Eusebio, Sosómeno, Nicéforo, Ambrosio y Casiodoro emplean el testimonio de este hombre. El lector romano necesitaba saber quién originó el cristianismo. Otro, Cornelio Tácito, escribe un libro llamado Anales y menciona a Cristo ejecutado por Pilato. Lo hace evidentemente en un tono negativo, pero no nos interesa el tono, nos interesa la mención. Otro, aquí tenemos a Gayo Suetonio, historiador romano del siglo II. Escribe la vida de los 12 Césares y menciona los disturbios de un tal Cresto. Otro, Plinio el Joven, gobernador romano en Bitinia, siglo II, le escribe una carta al emperador Trajano y consulta sobre cómo juzgar a los cristianos, esa gente que se reúne para cantar himnos a un tal Cristo como si fuera un dios. Daros cuenta de que, aunque lo nombran de esta manera, lo interesante es la mención. Está hablando de alguien real, de alguien que existe. Otro, Marabar Serapión, filósofo sirio. Carta a mi hijo. Los judíos ejecutaron a su rey sabio, pero ese rey vive en sus enseñanzas. Mirad qué cita más bonita, la que le debemos a este. Sigo. Luciano de Samosata, un escritor satírico griego, escribe un libro llamado La muerte de Peregrino, en realidad es como una obra de teatro, en donde ridiculiza a los cristianos, pero resulta que esa ridiculización actúa en favor del testimonio de la existencia histórica de Cristo. Y sobre todo, el Talmud de Babilonia. El Talmud es un libro que no terminará de escribirse nunca.
¿Por qué? Porque cada año se van incorporando nuevos comentarios en la Mishnah de lo que son los rabinos judíos a los textos del Antiguo Testamento. Y claro que hablan de Jesucristo, por supuesto. Y dice, ese farsante engatusaba a la gente con sus hechicerías. Ya nos está diciendo dos cosas, que Cristo vive y que hacía cosas que no eran consideradas normales, sus hechicerías. Pero claro, lo principal es que tenemos 4 libritos que se leen en un par de sentadas, que son los fundamentales. 2 de ellos escritos por testigos presenciales de los acontecimientos de los que nos hablan. Son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sabes lo que significa la palabra evangelio? Los curas que guarden silencio, tengan la bondad. ¿Qué significa evangelio en castellano? ¿Qué significa? Chiquillo, que lo tienes en la pizarra. Venga, fuerte. Buena noticia, euangelos, buena noticia. Te voy a dar una clave interpretativa para que cada vez que abras el Evangelio o cada vez que escuches en misa la lectura del Evangelio, lo veas con otro sabor. Piensa, ¿qué buena noticia va a darme Jesucristo con esta lectura? Qué buena noticia va a darme Jesucristo con esta lectura. Y ahí te va a dar nuevas formas de interpretarlo de una manera maravillosa. Pues sigamos avanzando, porque el Nuevo Testamento es uno de los corpus textuales mejor conservados y atestiguados de la antigüedad. Eso tiene que quedar claro para cualquier cristiano. Es más, la Biblia es un librito muy recomendable para católicos. O sea que de vez en cuando sería bueno que lo abrieras y que no lo tuvieras solamente de adorno. Si son falsos, ¿por qué no fueron rechazados por los testigos originales? Si cada evangelista se hubiera propuesto mentir, no hubieran coincidido tanto. Si se hubieran puesto de acuerdo para engañar, hubieran evitado las diferencias que hay entre ellos. O sea que, como veis, las críticas textuales, la literatura, incluso también nos da pistas para darnos cuenta de la autenticidad de los evangelios. ¿Pero qué nos dice la arqueología? Porque esos son los documentos. ¿Tenemos huellas arqueológicas? Sí. Y son huellas indirectas pero muy interesantes. Por lo pronto tenemos aquí el osario de Caifás y tenemos ahí una estela en donde se menciona a Poncio Pilato, prefecto de la Judea. Como veis, hablan indirectamente de Cristo, puesto que nos están dando cuenta de personajes que interactuaron con él. Pero este cachito que estáis viendo aquí es muy interesante. Uy, que se me va. Es muy interesante este cachito, ¿por qué? Porque resulta que esto, que tiene el tamaño de un sellito, es el fragmento de O'Callaghan. Es un fragmento que encontró un arqueólogo y que resulta que datándolo, hay que ponerlo como muy tarde, en torno al año 50. Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque hay también críticos que dicen que los evangelios fueron una elaboración muy posterior a la vida de Cristo. Mentira. Aquí tenemos un fragmento del Evangelio de San Marcos en torno al año 50. Es decir, todavía vivían las personas que habían convivido con Cristo cuando ya se empezó a contar su vida, su historia, sus milagros. 26.000 citas textuales en los textos patrísticos. Incluso si se hubiera perdido todo lo que es la copia de los textos originales, podríamos reconstruir los evangelios con las citas bíblicas que hay en los santos padres de los primeros siglos de la Iglesia. Pues bien, resulta que en San Juan 5, 1, 18 se habla de que en Betesda había una piscina que tenía 5 pórticos. Y enseguida vienen los resabios de turno diciendo, eso es una tontería porque en Palestina nunca hubo una piscina con 5 pórticos. Pues ¿sabes qué? Se encontró la piscina. Y la encontró este señor, Conrad Schick, a finales del siglo XIX. ¡Toma! Es decir, la arqueología da la razón a lo que hemos estado manteniendo los cristianos a lo largo de 2000 años. O sea, negar la historicidad de Jesús de Nazaret significa cerrar los ojos ante uno de los personajes mejor documentados de la antigüedad. Dicha negación nace no de los datos objetivos, sino de los prejuicios. Y es una pena que el prejuicio nos impida acceder a la realidad de lo que estamos estudiando. Pero ¿qué nos dicen estas fuentes históricas? Vamos a la parte interesante, ¿no? ¿Qué nos cuentan acerca de él? Bueno, pues por lo pronto nos dicen que Jesús era un hombre que
Si vas a buscar una descripción física no la vas a encontrar. La única descripción física que hay en los evangelios es la de Zaqueo, de quien se dice que era bajito de estatura. Pero no sabemos por estas fuentes si Jesús era alto, si era guapo, si era bajo, de qué color tenía el pelo, los ojos, no lo sabemos. Sin embargo, la parte de la teología que a mí me gusta es la que lee entre líneas. Y entre líneas sí que podemos sacar muchas cosas acerca del físico de Jesucristo. Por ejemplo, se nos dice que bajó de Jerusalén a Jericó en una jornada de camino. Esos son 25 kilómetros en 6 horas. O sea, tenía que estar relativamente cachas para poder hacer eso. No era una persona enclenque, ni un viejito, no, era alguien que era capaz de llevar a cabo eso. Y además también se nos cuenta que se levanta de madrugada para ir a hablar con su Padre del Cielo, que duerme plácidamente en una barca que está movida por las olas. O sea, todo esto nos va dando pistas de que Jesús era un hombre acostumbrado probablemente al trabajo físico, como también dice la tradición. Sin embargo, sí que hay un rasgo que llama poderosamente la atención de los evangelistas y es su mirada. En una veintena de ocasiones se nos habla de la forma de mirar que tenía Jesucristo. Se dice que los ojos es el espejo del alma. Yo me pregunto cómo sería también esa mirada del Señor. Una mirada tierna con los pecadores, una mirada cálida, una mirada terrible con los enemigos. Hay un momento en el cual Jesús está siendo juzgado delante del Sanedrín y dice el texto griego, la palabra griega es cicladé, que les hace una mirada circular y desafiante. Y eso, según los psicólogos, dicen que manifiesta una congruencia interior, una sensibilidad, pero un dominio de sí absolutamente extraordinario. Bueno, pues vamos a quedarnos con esto. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de ver las cosas como las veía Cristo. Su personalidad es lo que más nos llama la atención. Cada vez que abrimos los evangelios nos encontramos que Jesús está al lado de los que sufren, que es la voz de los que no tienen voz. Los niños, las mujeres, eran personas despreciadas en aquella sociedad. Un niño, hasta que no era capaz de llevar a cabo el trabajo de un adulto, cuando ya cumplía 11, 12 años, podía matarlo el padre, que no pasaba nada. Y la mujer era una posesión más del hombre, junto con los aperos de labranza y con el ganado. Una mujer siempre pertenecía o a su padre, o a su marido, o a su hijo. Y lo más arrastrado que había era una viuda sin hijos en aquella sociedad. Pues bien, que nosotros sepamos, Jesús acogía a los niños con cariño. Y decía que había que ser como ellos para entrar en el reino de su Padre. Y además trata a las mujeres con un respeto extraordinario, como sucede, por ejemplo, en el momento con el que se encuentra con la samaritana al borde del pozo. Es más, es el único rabino judío que admitía a las mujeres en el entorno de su predicación. Por lo tanto, esto ya llama la atención, esto ya rompe con lo que era aquella pauta, ¿no? Pero sin embargo, cuando escuchamos sus palabras es cuando quedamos realmente asombrados. ¿Por qué? Porque Jesús tiene una manera de hablar, una forma de comunicar que atrapa a la gente que le escucha, que recorren kilómetros, que se pasan horas sin comer, que van de acá para allá, sencillamente para escucharle. Palabras que son entendidas por la persona más torpe y por el catedrático. Y de todo saca una enseñanza sublime y maravillosa. De los juegos de los niños, de las redes de los pescadores, de las nubes del cielo, de los lirios del campo. Por lo tanto, centrarnos en sus palabras va a ser también parte de nuestra investigación, porque este hombre con esas palabras nos demuestra que es libre y liberador. Cosas que atrapan hoy en día, pues nos atrapa la fama. Y para más información, Telecirco a partir de las 4 de la tarde. Hay gente capaz de hacer cualquier cosa con tal de dañar un ratito de fama. Si nosotros tuviéramos los superpoderes que tenía Cristo, una vez me preguntaron, oye, si tú fueras un X-Men, ¿no? Si tuvieras superpoderes, ¿cuál sería? ¿Volar? ¿Ser invisible? No. Sanar. Ese sería mi poder favorito. Tocar a una persona que está malita y sanarla. Pues él lo hacía. Él tenía ese poder, él tenía esa capacidad surgida también de su amor, como veremos un poquito más tarde. Y sin embargo, si nosotros tuviéramos ese superpoder, nos faltaba tiempo para ponernos aquí arriba en la explanada diciendo, miren qué maravilla, que soy capaz de hacer estas cosas. Y sin embargo, Jesús, ¿qué le dice a los que cura? No se lo digas a nadie. Guarda el secreto, también lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? Tu secreto para ti. Por lo tanto, la fama no le importa. ¿Y el dinero? ¿Qué no se hace en este mundo por dinero, chicos? Se hace de todo por dinero. Y él dice,
el Hijo del Hombre no tiene ni donde reposar la cabeza esta noche. El dinero no le atrapa para nada. Y tampoco lo atrapa el poder. Ya lo veíamos al principio. Jesús no le tienta el gobernar, el dominar, como a otros que están agarrados a la poltrona y que no lo sacas ni con lejía caliente. ¿Y la familia? Hay un momento en el cual dice el Evangelio que sus hermanos habían ido a buscarlo porque pensaban que había perdido el juicio. Y entonces le dicen, ahí fuera están tu madre y tus hermanos. Y él pregunta, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos que cumplen la voluntad de mi Padre. Precioso. ¿Y los amigos? Nadie quería más a Pedro que Jesús. Y sin embargo, cuando Pedro le dice, ¿qué va, Señor? ¿Qué va? ¿Cómo vas tú a ir a Jerusalén a padecer? Quítate eso de la cabeza. ¿Qué le dice? Apártate de mí, Satanás, porque tú estás hablando como los hombres y no como Dios. Es decir, incluso a los amigos también les larga el rapapolvo cuando toca. ¿Y el miedo? Como coach profesional yo sé que el miedo es una de las emociones más poderosas, si acaso la más. Y sentir miedo es normal. Y sentir miedo te salva la vida, puesto que te hace huir de un pecado o atacar si sientes que puedes vencerlo. Pero Jesús no tiene miedo. El rey Herodes llega un momento en el que le dice que vaya a su palacio a hacer un milagrito, porque era su fan número 1. Y sin embargo, Jesús, a ese que podía mandarlo a matar, le dice, id y decirle a esa zorra que yo no estoy para perder el tiempo con sus tonterías. No tiene miedo, se muestra valiente y esto llama también la atención muy poderosamente. Bueno, pero es que nos dice, no he venido a hacer mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. ¿Y cuál es esa voluntad? Porque claro, uno se pregunta, ¿cuál es el gran proyecto de Jesucristo? Pues el gran proyecto de Jesucristo lo hemos entendido mal, porque se dice el reino de Dios, pero es que resulta que el reino de Dios se puede traducir de una manera mucho más perfecta. El gran proyecto de Jesucristo consiste en establecer en el mundo el reinado de Dios. ¿Y eso cómo se hace? En el corazón de cada uno de nosotros. El lema de esta GEMJ, ¿no? Te voy a dar un corazón de carne, tomado del profeta Isaías. Arrancaré de ti el corazón de piedra y te voy a poner ese corazón de carne. Ese corazón de carne es el trono de Dios. Por eso a nosotros nos corresponde ir conquistando corazones con nuestro testimonio. ¿Y esto qué es? Pues esto significa que los 3 pilares que mueven este mundo, el poder, el tener y el placer, hay que darles la vuelta. Frente al poder, el servir. En cierta ocasión entrevistaron al que era el presidente de la Organización de las Naciones Unidas. En aquel momento se llamaba Javier Pérez de Cuéllar, vosotros no habéis nacido. Y le preguntaron, señor Pérez de Cuéllar, ¿quién es para usted la persona más poderosa de la Tierra? La mujer más poderosa de la Tierra. Y el periodista confiesa, pues yo creía que iba a decir la reina de Inglaterra, la mujer del presidente de los Estados Unidos. La respuesta de Pérez de Cuéllar lo dejó desarmado. Yo tengo clarísimo que la mujer más poderosa de la Tierra es la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo?, le pregunta el periodista. ¿Y cómo ha llegado a esa conclusión? Por 2 cosas. Primero, todavía no he encontrado a nadie que le haya negado nada. Y segundo, como es tan chiquita, todos los poderosos de la tierra tienen que hacerle una reverencia cuando hablan con ella, para ir a hablar con ella. La Madre Teresa de Calcuta, una pobre monja perdida en la India, pero que tiene como lema servir. Y eso cambia la vida. Y frente al tener, Jesús nos propone el compartir. Porque si todos compartiéramos, aquí no habría pobres. Y frente al placer, mira, da la sensación de que nos han hecho creer que los cristianos estamos en contra del placer. No, lo único de que estamos en contra es de pensar que solamente está ese placer en el que estás pensando. Hay más placeres. Y sobre todo hay un placer mucho mejor, que es el placer del deber cumplido. Ese placer no te lo puede quitar nadie. Pues mira qué preciosidad. Establecer el reino de Dios en el mundo significa hacer que en este mundo se sirva, se comparta y se cumpla con el deber. Esto sería un paraíso. Convertíos y creed que el reino ya está entre vosotros. Ya está entre nosotros, en potencia, pero hay que regarlo.
Sin embargo, cuando escuchamos a Jesús hablando acerca de sí mismo es cuando quedamos desarmados. ¿Por qué? Seguramente habrás oído, no, Jesús fue el primer comunista, Jesús fue un revolucionario, Jesús fue esto, Jesús fue Jesús es admirable. Y le digo, ya, pero si no crees sus palabras acerca de sí mismo, porque con sus palabras dice que Él es Dios hecho hombre. Y esto es lo que nos desarma. Y para que veas que no me lo estoy inventando, voy a darte algunas muestras. El Padre y yo somos una misma cosa. Escándalo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mi Padre y vuestro Padre. Se atribuye una relación con el Padre totalmente única, diferente a la que tenemos el resto de las personas. La palabra Abba, hebrea, es la palabra con la que los niños pequeñitos aprenden a llamar a su Padre. Y al Todopoderoso, al Creador, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al innombrable, al Elohim, Jesucristo dice, llámalo Abba, traducido, papuchi, papito, papaíto. Es normal que los fariseos hayan dicho, este hombre se ha vuelto loco. Habéis oído que se os dijo, y habla de Moisés, el mayor legislador de la historia de Israel. Pero yo os digo, y da una norma nueva. Esto solamente lo puede hacer Dios, porque nadie se había atrevido a tanto. Es más, antes de que Abraham existiera, 1800 años antes de que él naciera, yo soy. Es decir, Jesús se atribuye un poder de eternidad. Tus pecados te son perdonados, cosa que solamente puede hacer Dios. Yo os juzgaré el último día. Todos los seres humanos que han pasado por este planeta van a pasar por el juicio de Cristo. ¿Pero quién es este? Nadie va al Padre si no es por mí. Y para mí la que es la más tumbativa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues chiquilla, solamente te quedan 3 opciones. Es lo que se llama el trilema de Cristo. O está loco, o está mintiendo, o dice la verdad. ¿Sí o no? No hay más opciones. O está como una cabra, o es un mentiroso y por tanto es un mal... o está diciendo la verdad. Vamos por partes. ¿Está loco? Este hombre es extraordinariamente inteligente. Las trampas sibilinas que le ponen sus enemigos son terribles. Por ejemplo, maestro, ¿tenemos que pagar el impuesto del César? Ellos se frotaban las manos. Si dice que no, va en contra de Roma, se lo carga Roma. Si dice que sí, va en contra del pueblo, nos lo cargamos nosotros. Dadme la moneda. ¿De quién es la efigie que sale? De César. Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¡Genial! Este hombre no está loco. Y así te podría contar otras anécdotas. Pero vamos a quedarnos con esta. Está mintiendo. Imagínate la escena. Una chica medio desnuda, ensangrentada, el pelo ensortijado, corriendo calle abajo y detrás una turba con palos y piedras que la quiere matar. Y yo me imagino a Jesús al fondo de la calle haciéndole así a la chica, así, para que se esconda detrás de él. Hemos encontrado a esta prostituta en flagrante adulterio. ¿Qué hacemos? ¿La matamos o la dejamos vivir? Si dice que la matemos, queda en nada la tontería que ha estado predicando de la misericordia. Si dice que la dejemos vivir, va en contra de la ley, que dice que tenemos que matar y apedrear a las adúlteras. 12 palabras y le salva la vida. El que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Es genial. O sea, se me ponen los pelos de punta. Es que es genial. Y le salva la vida a la muchacha. El discurso más corto y más tumbativo de la historia. Y ese es el momento en el que empieza a escribir en la arena. No sabemos, porque no lo pone el Evangelio, qué fue lo que escribía. Pero según la tradición, lo que estaba escribiendo eran los pecados de los que llevaban las piedras en las manos. Y dice que empezando por los más viejos empezaron a soltar las piedras y la dejaron viva. ¿Dónde están tus acusadores?, pregunta Jesús. Ninguno se ha quedado aquí, Señor, pues vete y no peques más. Jesús no te está diciendo que echas castilla y que puedes hacer lo que te dé la gana. No, también te dice que te conviertas y que no vuelvas a pecar. Por lo tanto, este hombre no solamente no está mintiendo, sino que es el adalid de la bondad. No ha habido en este mundo nadie tan bondadoso como Cristo.
Se cuenta que cuando Gandhi escuchó por vez primera las bienaventuranzas, se agarró de una silla para no caerse, por el impacto que había vivido. Siempre lo vemos ayudando a las personas, siempre lo vemos de cara de quien sufre. Por lo tanto, ¿dice la verdad? Pues yo creo que sí, por eso soy cristiano. Y te voy a dar, no una ni dos, te voy a dar 3 pruebitas, 3, de que Cristo, cuando dice que es Dios hecho hombre, está diciendo la verdad. ¿Quién quiere saberlas? Yo quería ver más manos. Venga, todos, ¿quién quiere saberlas? Motívenme. Milagros. Hay 4 tipos de milagros. Jesús es capaz de hacer cosas que no puede hacer nadie más. En ningún momento te vas a encontrar que la naturaleza obedece una orden humana. Eso no se ha dado nunca. Y sin embargo Jesús sí que es capaz de dominar la naturaleza. Convierte el agua en vino, anda sobre las aguas, detiene una tormenta. La enfermedad, segundo tipo de milagros. No hay enfermedad que pueda ser vencida a no ser que tengamos el poder de Cristo. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan. Y además dice, si no me creéis a mí, creed a mis obras. Creed a mis obras. ¿No me creéis? Bueno, pues creed lo que yo hago. Tercer tipo de milagros, exorcismos. Es dogma de la Iglesia Católica que el demonio existe. Negar la existencia del demonio significa ponerte al margen de la fe católica. Y es un pecado contra la fe. Esto tiene que quedar claro. Pero también es dogma que Cristo le venció en la cruz. Por lo tanto, desafortunadamente hay ciertas personas que son sometidas a las terribles violencias del demonio y eso se llama posesión. Y las vemos en el Evangelio. Los racionalistas dicen, no, pero bueno, eso era lunáticos, gente loca que en aquel momento se pensaba que era el demonio. Sí, todo lo que tú quieras. Pero vemos que Jesucristo actúa y que sigue actuando en la actualidad, en donde los exorcistas siguen haciendo, con el poder de Cristo, con el poder de la sangre redentora de Cristo, la liberación de estas personas. Eso también lo vemos en el Evangelio. Y nos queda el último de los milagros, el último tipo de los milagros, las resurrecciones. Pero cuidado, porque aquí hay que hacer una distinción. Cuando hablamos de el hijo de la viuda de Naín, de Lázaro, de la hija de Jairo, que son las personas a las que Cristo resucita en el Evangelio, en realidad son reanimaciones, vuelven a la vida, pero a una vida física en este mundo. No tiene nada que ver con la resurrección de Cristo, que es otra cosa. Esto tiene que quedar claro también, chicos. Resucita a Lázaro, y por cierto, ¿os habéis dado cuenta de que a Lázaro, después de resucitarlo Jesucristo, lo matan los judíos? Lo vuelven a matar, porque era la prueba viviente, nunca mejor dicho, de que Jesús era capaz de resucitar a los muertos. Leeros el Evangelio de San Juan, que lo pone de manera textual. Pues esos son los tipos de milagros. Y esos milagros atestiguaban que Jesucristo era capaz de hacer cosas verdaderamente extraordinarias. El poder de Dios estaba con él. Hoy hemos visto maravillas, dice la gente. Segunda prueba, las profecías. A mí particularmente, esta fue la que más me tocó el corazón cuando yo me convertí. ¿Por qué? Porque centenares o incluso miles de años antes de que Cristo viniera al mundo, se sabía un montón de cosas acerca de esa persona que se llamaba el Mesías y que los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, lo dejaron en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿quiénes son los profetas? Rapel no es un profeta. Rapel es un farsante. Los profetas son personas que hablan en nombre de Dios en el pueblo de Israel para animarlos a que cumplan con la ley, con la Torá, y para reprenderlos cuando se apartan de la alianza. Pues bien, vamos a ver unos cuantos. 1800 años antes de que Cristo naciera, Jacob dice, el Mesías será de la tribu de Judá y despertará la expectación del pueblo. No me lo estoy inventando, querido, está en el Antiguo Testamento, hay más de 300 profecías. Otra, David, 950 años antes, te coges el Salmo 21 y está describiendo punto por punto la crucifixión. Lo atraviesan con la lanza, se le pega la lengua al paladar, se pueden contar sus huesos. Salmo 21. Otro,
Isaías, príncipe de los profetas, año 720, su madre será virgen, curará a ciegos y a paralíticos, padecerá tormentos, lo crucificarán. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía saberlo si Dios no lo estaba inspirando, si no estaba dejando pistas? Es maravilloso. Otro, Miqueas, el Mesías nacerá en Belén, 700 años antes de que eso sucediera. Otro, Baruch, 600 antes de Cristo, Dios nos hablará cara a cara. Zacarías, 500 años antes, entrará en Jerusalén montado en un burrito, lo venderán por 30 monedas. ¿Cómo lo sabe? La profecía de Daniel es maravillosa, ¿eh? Daniel dice que quedan 70 semanas para que nazca el Mesías. Pero cuidado, porque lo entendieron fatal. Eran 70 semanas de años. 7 por 7, 49, 490 años. Y nace el Mesías. La profecía de las 70 semanas es alucinante. Se sabía incluso la época en la que iba a nacer el Mesías. Por eso Herodes, cuando sale la estrella, llama a los escribas. ¿Y dónde tiene que nacer el Mesías? En Belén. ¿Y cuándo? Pues más o menos ya. O sea que, como veis, la única persona de la historia en la que se cumplen las profecías es este. No hay otro candidato. Se cumplen en él, en nadie más. Y esto es lo interesante. Pero nos queda la prueba principal, su resurrección. Porque si Cristo no ha resucitado, somos los más tontos de los hombres. No lo digo yo, lo dice San Pablo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y somos los más desgraciados de los hombres. Me encanta este cuadro. Vemos a Jesús resucitado, a María Magdalena que lleva el tarrito con los ungüentos. Y me encanta, ¿por qué? Porque aquí vemos la puerta del sepulcro. Cuando hablamos del sepulcro judío, tenéis que pensar en una cuevita en donde se coloca el cadáver envuelto en una sábana y luego se rueda esta piedra entre 4 o 6 hombres para evitar que entren los animales a comerse el cadáver. Ese es el sepulcro. Fijaros, viernes por la tarde, Cristo muerto, metido ahí dentro, la piedra rodada, sellos imperiales. Romper un sello imperial significa pena de muerte. Y no contentos con eso, ponen a guardias judíos y a guardias romanos custodiando la tumba de día y de noche. El cadáver lo tiene complicado, pues el domingo por la mañana el cadáver no está. No está. Pero claro, para poder entender la resurrección, primero tenemos que entender la pasión. Y yo te la voy a contar brevemente. A Jesucristo le hacen 2 juicios. 2. Ninguno de ellos con abogado defensor, por lo tanto los 2 juicios nulos. El primero lo lleva a cabo el Sanedrín, el consejo de 73 ancianos del Israel teocrático. Este es un blasfemo, ha dicho que es el Hijo de Dios, merece la muerte. Pero ellos no podían mandar a matar a nadie. ¿Por qué? Porque estaban bajo el dominio de Roma. Por lo tanto se lo llevan al 5º procurador romano en la Judea, Poncio Pilato. Y van con mentira, porque a Pilato le importaba un pepino que este dijera que era Dios. Él era politeísta, tenía montones de dioses, que más le daba uno más. Lo que sí le tocaba es que dijera que era rey. Le hemos oído decir que tiene un reino. Después de interrogar a Jesús, Pilato llega a la conclusión siguiente. Lo pone textualmente el Evangelio. No encuentro culpa alguna en este justo, punto y seguido. Lo castigaré. Lo declara inocente, pero lo manda a castigar. ¿Por qué? Porque lo que quiere es a ver si aplaca un poquito a aquella gente si lo ven sufrir mínimamente. Pero cuidado, amigos, porque lo manda a castigar utilizando el flagrum romano, flagrum taxilatum, un palo de madera con 2 o 3 tiras de cuero y unas bolitas, unas pesitas de gimnasia chiquititas, pequeñitas, que cuando golpean la piel generan lo que estás viendo aquí,
una espalda completamente arada. Hoy en día sabemos que estaba desnudo en el momento de la flagelación, porque tiene en la misma profusión y profundidad en las nalgas las huellas que tiene en el resto del cuerpo. Estaba encorvado, probablemente atado a la columna que se conserva en Roma, en donde los soldados en la fortaleza Antonia tenían amarrados a los soldados. Sabemos hoy en día también, porque se han medido los ángulos de los golpes, que tuvo dos agresores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El de la izquierda de menor estatura y más sádico, que de manera más profusa golpeó, atención miembros del sexo masculino, los testículos. Horrible dolor. Se podían incluso romper los huesos con este látigo que se llamaba la caricia de Satanás. Creo que ya con el nombre ya te está diciendo la crueldad que tenía esta tortura. En la película de Mel Gibson de 2004, esto en la pantalla dura aproximadamente 10 minutos. Para poder darle esta paliza, puesto que se cuentan más de 600 golpes, tuvieron que estarle golpeando entre 25 y 35 minutos. Un horrible tormento, perdería el conocimiento, lo reanimarían y le seguirían pegando. Esta es la manera en la que torturan a Jesucristo. Cuando observamos el rostro elaborado por Monseñor Giulio Ricci basado en la sábana santa, vemos lo siguiente. ¿Te has dado cuenta de que a Jesús se le representa con una barba a veces que tiene como dos picos, dos piquitos, ¿no? En vez de un pico solo, tiene dos picos. No es que sean dos picos, es que tiene la barba arrancada, porque tirarle de la barba a un judío era insultarle, barba arrancada, los labios cuarteados por la sed. Tengo sed, grita el Señor desde la cruz, pero es una sed fisiológica que no se le va a quitar más que con una transfusión que evidentemente no le van a poder debido a la hipovolemia, a la pérdida de sangre. Tiene un edema pulmonar vomitado por la boca, gran profusión de sangre en la nariz y en el bigote y en la barba. Tiene una excoriación en la zona cigomática y tiene el tabique nasal roto. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio que cuando estaba delante del sumo sacerdote Anás, el sumo sacerdote le dice, ¿pero qué todo el es esa que estás predicando tú por ahí? Y le dice Jesús con ese valor del que te estaba hablando antes, yo siempre he predicado en público, nunca me he callado, no me preguntes a mí, pregúntale a los que me han oído. Y en ese momento, para hacer la gracieta delante de su jefe, uno de los soldados dice que le da una bofetada a Jesucristo. Mal traducido, la palabra griega no es bofetada, es rapishma, que significa porrazo, golpe seco dado con un palo, con una porra. Y le parte el tabique nasal. Esto en un reo que no presenta resistencia, que no pretende huir, es satánica malicia y shock cerebral para la víctima. Y en ese momento cualquiera de nosotros se hubiera acordado de la madre de aquel soldado. ¿Y qué dice Jesús? ¿Por qué me pegas? Es alucinante el autocontrol que tiene este hombre. ¿Cómo lo consigue? Y además, en la parte superior, cuando medites el tercer misterio de dolor, acuérdate de esto, porque no es un arito alrededor de las sienes, no, es un casco elaborado con Spina Sisyphus, un tipo de planta que no son palillos de dientes, yo lo he visto en Palestina. Es esto lo que le ponen. Y dice el Evangelio que no contentos con eso, los soldados empiezan a darle palos para clavárselo más profundamente en la nuca. Yo sé que estas lágrimas no son muy profesionales y os pido perdón por ellas. Pero si esto se lo hacen a cualquier inocente, ¿cuánto más a Jesucristo, que era el más inocente? Y al pie de la cruz estaba ella, no se te olvide. Cada golpe lo sufrió la reina de los mártires, lo sufrió. Y por eso, qué acertado el guionista de la película de Mel Gibson, cuando pone en boca de la Virgen, hijo mío, déjame morir aquí contigo. Esa es la Virgen, fiel hasta el final. Cuando todos lo habían abandonado, ella no, ella estaba allí. No hubiera podido con toda la cruz, una cruz de madera o de cedro,
hubiera pesado 200 kilos. No se puede cargar con ella ni estando sano. Hoy en día sabemos por los historiadores del siglo I, Tertuliano por ejemplo, que tenía 2 palos. El stipes, palo vertical que estaba colocado en el Calvario, y el patibulum, palo horizontal, que fue con el que cargó realmente. Pero recuerda cómo tenía la espalda. Hacer pivotar ese palo por esa espalda abierta significa un dolor como si fuera una quemadura que no se le aparta. Y aunque no lo pone el Evangelio, sí lo recoge la tradición, las caídas. No puede evitar que se le vaya desfigurando progresivamente el rostro debido a esas caídas. Aquí tienes el modelo que ha elaborado mi buen amigo el doctor Miñarro. Bueno, este es el momento de revelarte que yo formo parte del equipo de investigación que está estudiando la Sábana Santa. Y todo esto lo sabemos a través de esa fuente, que mientras nadie diga lo contrario, es auténtica. Eso es otra conferencia, pero ya os la daré en otro momento. Pero es auténtica. Y aquí al lado, en Oviedo, aquí al lado tenemos el sudario. El sudario de Oviedo es el paño del que nos habla el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Se encontraron dentro del sepulcro la sábana y el sudario con el que le habían envuelto la cabeza enrollado en lugar aparte. Eso está en Oviedo, lo puedes ver allí. Y lo estamos estudiando. Mi buen amigo el doctor Pedro Peinado, matemático, miembro del equipo de investigación, ha hecho coincidir las manchas de sangre del sudario de Oviedo con las manchas de sangre de la cara de la Sábana Santa, y coinciden matemáticamente, cubrieron la cara de la misma persona. Solo que claro, el sudario lo tenemos en Oviedo desde el año 800. Por lo tanto, el carbono 14 que dice que la Sábana Santa es del siglo XIV falla. Falla. Tenemos una prueba indirecta. Pero ahora no toca. Ahora lo que toca es seguiros contando la pasión. Coger a un hombre en plena juventud y clavarlo en un palo de madera para que se desangre y se muera, no lo puedes hacer por aquí, porque se desgarra la mano. Tócate con cuidadito en la parte de la muñeca, tócate con cuidado, y ahí verás que hay 2 huesecitos que se separan. Es por ahí por donde atraviesa el clavo rumbriento, destrozando el nervio mediano y provocando un dolor de paroxismo que la naturaleza no lo soporta, y sobreviene un síncope y se muere de dolor, porque son descargas eléctricas que van al pecho. Esa es la manera de crucificar a una persona. Y un crucificado, amigos y amigas, tiene que tener un punto de apoyo. Y el punto de apoyo indiscutiblemente es un solo clavo que atraviesa los 2 empeines y llega a la madera. Y colgado de esa forma, el crucificado muere de asfixia, porque debajo de los pulmones tenemos el diafragma, que es el músculo que nos permite respirar. Pero colgado de esa manera, el diafragma oprime los pulmones y se asfixia. Y la única forma de poder mantenerse con vida es luchando contra ese dolor que está sintiendo. Se empina, toma una bocanada de oxígeno y no lo soporta y se cae. Y así a lo largo de horribles horas de agonía. Lo normal era que lo crucificaran o que lo flagelaran, pero no las 2 cosas. A Cristo le hacen las 2 cosas. Por eso muere tan rápido, porque llega ya muy maltratado. Pero hay que asegurarse de que está muerto y bien muerto. ¿Cómo? Los soldados les rompen las piernas a los 2 malhechores, pero cuando se las van a romper a Cristo se dan cuenta de que ese hombre está en una postura incompatible con la vida. Pero hay que asegurarse de que está muerto. Por lo tanto, atraviesan el 5º espacio intercostal con un pilum o lanza romana de 7 centímetros que llega a la aurícula derecha del corazón. Al tirar hacia afuera, mana sangre y tejido pleural inflamado. Y es lo que dice San Juan, que dice que vio manar sangre y agua. Claro, San Juan era pescador y no sabía lo que era aquel líquido transparente. Sangre y agua del costado abierto de Cristo. ¡Sí, señor! La fisiología humana da la razón al Evangelio. Y esta es la manera de morir de Jesús. Y así es como tiene que ser un verdadero crucificado, según el doctor Miñarro, con la salvedad de que le ha puesto el perisoma o paño de la vergüenza, aunque sabemos que estaría desnudo delante del pueblo, para poder avergonzarlo más todavía al hombre que era castidad hecha persona. Y hay quien se burla de la cruz, y hay quien pasa por delante de la cruz, hay quien pisa la cruz, hay quien escupe la cruz, porque no lo entienden. Perdona a los padres que no saben lo que hacen. ¡Amor!
Amor hasta el último momento. Perdónalo, Señor. ¿Quién sabe cómo murió Buda? No lo sabes, ¿no? ¿Tú lo sabes? ¿Cómo murió? Buda. Buda. Buda murió de cagalera después de comer carne de cerdo en mal estado. Le dio diarrea y se murió. Pobrecito, ¿qué vas a hacer? Se murió. ¿Quién sabe cómo murió Mahoma? Tampoco lo sabes, ¿no? No. Mahoma murió envenenado por la fulana con la que acababa de acostarse. Eso tampoco te lo cuentan. Y mira, Buda me cae bien, pero Mahoma no. Porque eso de que se haya casado con una niña de 6 añitos no se lo voy a perdonar. Pues ya tienes información para defender que por lo menos este muere por sus ideas. Este muere congruentemente. Nadie da mayor amor que el que tiene la vida por sus amigos. Y él está ahí dándola. Esa es la muerte de Cristo. Una vez me pregunta una niña, una alumna: profe, ¿tú por qué eres cristiano? Qué pregunta tan bonita, ¿no? Respuesta mía: mira, cariño, vamos a hacer una cosa. Haz como yo. Estúdiate todas las religiones y cuando encuentres un Dios que te quiere más de Jesucristo, vete con ese Dios. Yo, como no lo he encontrado, me quedo con este, que es el que me demuestra que me ama. Lo envolvemos en la sábana y lo colocamos en el sepulcro. Y el domingo por la mañana no está. No está. Ha desaparecido. Pero hay que darle una explicación a eso. Racionalistas del siglo XIX. Robaron el cadáver. Esa es la más fácil, ¿no? Robaron el cadáver. Pregunta: ¿cómo? ¿Había guardias? ¿Estaba la piedra rodada? ¿Estaba...? Segundo, ¿quién? ¿Los enemigos? Es absurdo. No tiene sentido que robaran el cadáver. Y con mostrarlo, mira, lo robamos nosotros. Los apóstoles. ¿Cómo estaban los apóstoles el viernes por la tarde? Cagaditos de miedo, encerrados. A ver cómo volvían otra vez a Galilea sin que se enteraran demasiado para que no les hicieran lo mismo que al maestro. Segundo, supongamos que efectivamente los apóstoles se las arreglaron para robar el cadáver. Pregunta: ¿para qué? En 40 años todos ellos van a morir de maneras horribles, decapitados, torturados, desollados, por mantener una cosa que saben que es mentira. ¿Qué sentido tiene? Es absurdo pensar que los apóstoles robaron el cadáver. No, claro que no fue robado. Segunda hipótesis: muerte aparente. Es que en realidad no murió, sino que con el fresquito de la cueva por la noche se reanimó. Y entonces yo digo: estupendo, explícame cómo un hombre en semejante estado, las manos, los pies taladrados, desangrados, el corazón abierto, rueda él solo la piedra del sepulcro desde dentro, lucha con los guardias que me imagino que no los dejarían escapar, y aparece en Emaús a 15 kilómetros de distancia charlando toda la tarde animadamente con los apóstoles, con los discípulos, porque yo esa muerte aparente la quiero para mí cuando me llegue la hora. Pues tampoco. Otra, alucinación colectiva. Dice San Pablo que a Jesús lo estuvieron viendo más de 500 personas durante 40 días. ¡Menuda alucinación! Así no funcionan las alucinaciones. Las alucinaciones cada cual tiene la suya, no todos la misma. Nada, absurdo. Otra, la que más me gusta a mí: el terremoto traga cadáveres. Esta es de Renan, otro de los racionales, es buenísima. Porque dice en el Evangelio que se produjo un terremoto, ¿no? En el momento de la resurrección, pues ya está, se abrió una grieta, pum, y se precipitó por allí para abajo el cadáver. Y cuando entraron, no había cadáver. Y digo yo: ya, pero es que el cadáver estaba envuelto en el estuche de tela. Y cuando llega San Juan y San Pedro, capítulo 20 del Evangelio, toma nota para que lo veas luego, se encuentra que la sábana estaba keimená, es la palabra, caída, allanada, alisada, aplanada, sin el relieve característico de estar cubriendo un cuerpo muerto. O sea, el terremoto se traga el contenido, pero deja el estuche. Pues va a ser que no. La principal prueba de que Cristo resucitó es que hoy tú y yo estamos hablando de Él. En una casa muy bonita, al borde del Mediterráneo, en el Cantábrico. Si Cristo no hubiera resucitado, los apóstoles hubieran vuelto a Palestina. De vez en cuando se hubieran acordado de lo bueno que era el maestro, pero jamás se les hubiera ocurrido poner en marcha la revolución que hoy, julio de 2025, te trae a Covadonga.
Nosotros somos la mejor prueba de la resurrección de Cristo. Y además, fíjate lo que dice él. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Asirios, babilonios, griegos, romanos, musulmanes. ¿Cuántos imperios han pasado queriendo acabar con Cristo? Y aquí seguimos los cristianitos. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todo así. Y además nos dice, yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Esto es muy fuerte. Y claro, aquí es en donde entra la pregunta clave. Vale, pues si Cristo está vivo, ¿dónde me encuentro con Él? Voy a darte pistas. En los hermanos que te rodean, donde haya dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. El Señor ahora está aquí, oyéndome, invisible, pero real, pendiente de ti, de tu reacción, de que hables con Él también. Quiere salvarte, quiere llevarte a una vida de santidad. Mira lo que dice León Bloy, qué poema tan maravilloso. Este hombre es el centro de todo, suma de todo, carga con todo, todo lo sufre. Es imposible golpear hoy a cualquiera sin golpearle a él, humillar a cualquiera sin humillarle a él, maldecir o asesinar sin maldecirle y asesinarle a él. El más vil de todos los malandrines se ve obligado a tomar el rostro de este hombre para recibir un bofetón de no importa qué mano. Lo que le hacéis a ellos, me lo hacéis a mí. Otro, en su iglesia. La iglesia, el obispo Don Jesús, el Papa León, las monjitas. Y no, iglesia eres tú, iglesia soy yo. Somos los bautizados, una gran familia que peregrina en la historia. Y en el momento en el que te bautizaron, te dieron una dignidad que no te va a dar nadie más, porque te convertiste en sacerdote, profeta y rey. Maravilla. Yo estuve recientemente en Medjugorje. ¿Cuántos saben lo que es Medjugorje? Bueno, os invito a ir porque yo no me creía nada de Medjugorje. Mis hermanos habían ido varias veces. Mi hermana Ángeles dice que quiere ser enterrada allí, con eso te digo todo. y le digo yo, hermano, yo eso no me lo creo. Tantos años ahí apareciéndose la Virgen. Respuesta de mi hermano, ¿tú has ido? No, vete. Vete y luego habla. Yo me vine totalmente convencido, porque además recopilé información para una conferencia que tengo dentro de ese ordenador también, pero bueno. Se la propuse a las monjitas de la GenJ y al final prefirieron que fuera Jesucristo, pero bueno. De todas formas, luego os voy a dar la pista de dónde podéis ver la conferencia, si queréis. Y resulta que en cierta ocasión, le pregunta Jacob. Son 6 videntes, el más chiquitín, 10 añitos, hoy en día ya es adulto, pero es mi favorito por su sencillez, por su humildad. Le dice, en la guerra de los Balcanes, principios de los años 90, le dice, Gospa, que es como la llaman, mamá, ¿cómo paramos la guerra? Y la Virgen le dice, con esto, paréis la guerra con esto. Y el niño en su inocencia le dice, ¿con eso? ¿Con una cosa tan sencilla vamos a parar la guerra? Respuesta de la Virgen, es que la belleza de Dios está en su sencillez. Un poquito de agua te da el bautismo, un poquito de vino, un poquito de pan y se da a mi hijo. En su sencillez. El demonio es complicado, Dios es sencillo. Mira qué cosa más linda, ¿no? La sencillez de Dios. ¿Dónde más me lo encuentro? Pues te lo vas a encontrar en los sacramentos. Tomad y comed, esto es mi carne. Tomad y bebed, esto es mi sangre. En los sacramentos te lo encuentras. Cada vez que te confiesas, no son los sacerdotes. Ellos actúan in persona Christi, en la persona de Cristo. Pero es Cristo. ¡Ay! Es que ¿cómo me voy yo a confesar con un sacerdote que a lo mejor es más pecador que yo? Porque si tú tienes cáncer no te puede curar un sacerdote que también está enfermo. ¿No te puede curar? Pues como está enfermo. Es buena esa, ¿eh? ¿Sabes que te lo apuntes también? Esa es buena. ¿De qué, a ti qué te importa las vueltas que da la tubería cuando te estás muriendo de sed? Lo que te interesa es el agua, lo que te interesa es la medicina. El día en que yo me muera quiero a mi lado al sacerdote más pecador del mundo.
Al más pecador lo quiero a mi lado, para que me confiese, porque no es él, es el Señor. Y bueno, hoy y ayer te han contado cositas interesantes sobre lo que hay verdaderamente en la Eucaristía. No es pan, es el Señor. Y nos lo ha manifestado con los milagros eucarísticos que Carlito, Dios lo bendiga, tuvo la dicha de recopilar. ¿Y dónde más me encuentro con él? Pues también me voy a encontrar con él en la oración. ¿Y qué es orar? Hablar con él. Y si me contesta, es que te voy a contestar. Y si oigo la voz, pues mejor, tienes lo que se llama una locución interna. Está bonito, ¿no? Pero tú reza, tú pídele, tú habla con él tranquilamente. Señor, me voy a decir una grosería, sé que estoy en una cripta con el Santísimo aquí detrás, pero bueno, Señor, estoy hasta los huevos de este tío. Me cae fatal, mi compañero de trabajo. Pero yo qué sé, a ver si se convierte y vive. Pues eso es una oración. Ay, Señor, qué alegría, qué bueno está el potaje, qué rico. Ay, esta música tan bella, ay, esta agua tan fresquita, gracias, Señor. Eso es oración. Si es que nos complicamos la vida, sencillez, acuérdate, bueno, y por supuesto el rosario. Sí te digo que la Virgen de Medjugorje, de la misma manera que David, el pequeño David, le larga una pedrada a Goliat aquí y lo deja tieso, la Virgen nos da 5 piedras en Medjugorje. ¿Qué te las diga? Sagrada Escritura, poquito cada día, oración, especialmente el rosario, el ayuno, nos dice que ayunemos los viernes a pan y agua. Hay mucha gente que dice, ay, el ayuno intermitente me viene de maravilla para bajar la barriga. Ya, pero luego cuando le dices que haga ayuno espiritual, se pone con tonterías. Confesión y Eucaristía. Esas son las 5 piedras. Usando esas 5 piedras, estate tranquila, que el demonio no te va a hacer daño. ¿Y dónde más me lo encuentro? Ah, pues también me lo puedo encontrar en los momentos difíciles. Dice el padre Larrañaga, fundador de los talleres de oración y vida, con quien tuve la dicha de convivir 12 días. Me enseñó a orar. Dice, yo todavía no he encontrado una conversión profunda que previamente no haya tenido un momento de oscuridad. Esas cosas que te pasan en tu vida, esas cosas que se... Dale tiempo y a lo mejor te habrás dado cuenta de que es el instrumento que Dios ha empleado para salvarte. ¿Quién quiere escuchar un cuentito? Bueno, pues los que no levanten la mano que se vayan. No. Esta es la historia de un viejito chino, un agricultor. Y resulta que el viejito chino tenía un caballo con el que araba la tierra todos los días. Y resulta que el caballo se le escapa. Y vienen todos los vecinos de la aldea, ¡ay, qué pena, qué mala suerte, qué mala suerte! Viejito chino dice, buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe? Os quedasteis con que es chino, ¿no? Por eso habla así. Al cabo de unos días regresa el caballo con una manada de caballos, precioso, caballo salvaje, ¡ay, qué bien, qué maravilla! Y la yegua, maravillosa, una yegua, pura sangre. Y llegan todos los vecinos, ¡ay, qué buena suerte, qué buena suerte! Respuesta del viejito, buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe? El hijo del viejito se sube a la yegua para domarla. Y la yegua se encabrita y al chiquillo lo tira y le rompe una pierna. Y vienen todos los vecinos, ¡ay, qué mala suerte, qué mala suerte! Respuesta del viejito, buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe? Se desencadena una guerra y todos los chicos de la aldea tienen que ir a la guerra, menos el hijo del agricultor, que tenía la pierna rota. Y los vecinos, ¡ay, qué buena suerte, qué buena suerte! Respuesta del viejito. Deja pasar 5 años, deja pasar 10, deja pasar 20. Esa persona que te ha roto el corazón, a lo mejor no te convenía. Ese trabajo no era tan bueno como el que tienes ahora. Esa enfermedad que te llevó a unirte más al Señor. Buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe? Y recuerda Romanos 8:28. Niña, apunta. Romanos 8:28, es mi niña. Romanos 8:28. Todo sucede para el bien de aquellos a los que Dios ama. Y no dice algunas cosas, que dice todo.
Si es todo, es todo. Mira, si no te lo crees, Dios te salvará por otra manera, pero si te lo crees, créetelo de verdad, créetelo con fe y verás milagros en tu vida. ¿Y dónde más me voy a encontrar con Él? Ay, pues me voy a encontrar con Él cuando yo me considere esta, la oveja negra. Cuando sea el más pecador, cuando sea el más olvidado, cuando sea aquel al que todo el mundo critica, ahí te vas a encontrar también con el Señor. Porque verás que Él es el único que no te va a fallar. Te pase lo que te pase, no te va a fallar. En fin, queridos, Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre. No me miréis a mí, mirad a esta niñita. Voy a ponerla de nuevo, que se fue demasiado rápido. Mira la cara de esta niñita. En cierta ocasión, un grupo de ejecutivos habían ido a una convención y se les había hecho tarde. Y llegaban al aeropuerto todos con la tarjeta de embarque y los documentos, pero corriendo por el aeropuerto a ver si llegaban antes de que se cerrara la puerta. Y de repente, ¡pum!, chocaron con un puesto de manzanas que había en la terminal del aeropuerto y las manzanas salieron volando. Los chicos siguieron corriendo sin darse cuenta de lo que había pasado, todos menos uno. Ese vio el estropicio que habían causado, se le conmovió el corazón y le dijo a un compañero, mira, coge el avión y cuando llegues avisa a mi mujer de que voy a coger el siguiente, porque me da pena dejar esto aquí todo destrozado. Entonces volvió, y cuál no sería su sorpresa al descubrir que la encargada del puesto de manzana era una niña ciega. El chico se arrodilló, recogió las manzanas, las que se habían dañado las puso en una cestita aparte, volvió otra vez a montar el tenderete, sacó 50 euros y se los dio a la niña. Y le dice, siento haber arruinado tu día. Y la niña, asintiendo mientras caían las lágrimas, entonces el chico le secó las lágrimas y le dice, venga, ánimo, que ya tienes otra vez todo montado, hijita, no pasa nada. Cuando el muchacho se alejaba, escuchó que la niña le decía, ¡Señor, Señor! Él se giró y mirando aquellos ojos ciegos, escuchó a la niña que le preguntaba, ¿es usted Jesucristo? ¿Y a ti cuándo fue la última vez que te confundieron con Jesucristo? La gente está harta de sermones. Lo que necesita este mundo es un testimonio. Los datos mueven, pero los testimonios conmueven. Y tu testimonio de joven, de persona, que ha sacado un fin de semana para venirse a Covadonga desde lejos, para poder estar en torno al Señor, eso mueve. Aquí te voy a dejar el resumen, ya estoy terminando. Momento convulso para Israel, grandes desigualdades sociales. Este hombre fue criado en Nazaret, era un trabajador manual, judío piadoso de la tribu de Judá, predicador itinerante durante 3 años, en un territorio menor que Galicia, discípulos de origen dispar. Establecimiento del reinado de Dios, ese fue su gran proyecto. Personalidad irresistible, opción preferencial por los excluidos. Empleaba el lenguaje con maestría, continuos gestos de misericordia. Se identificó con el Mesías profetizado, enfrentado a las autoridades religiosas, sometido a 2 juicios, condenado a ser crucificado. Sus discípulos predicaron que resucitó, martirizados en 40 años, expansión en tiempo récord. En menos de 300 años, el Imperio Romano adoptó la religión de este hombre como la religión oficial del imperio. Eso es un milagro histórico. Conversión de Roma. Hoy 2.400 millones de personas, el 30% de la población mundial, afirman que ese hombre está vivo. Sin embargo, entre 250 y 300 millones son perseguidos violentamente por creer en él. Es un dato de Christian Concern del año 2023. Es el personaje histórico más influyente. El mejor canal de la historia de la humanidad es el mío. Si quieres volver a ver esta conferencia, la de Medjugorje y todas las que yo he hecho, las tienes aquí. Se llama Teología para gente corriente. ¿Cómo se llama? Teología para gente corriente.
Pues te metes ahí. Hace un año que no lo toco porque no me da la vida, pero no pasa nada porque los vídeos que tienes ahí creo que pueden ser interesantes. Y bueno, como dicen los youtubers, ¿no? Te suscribes y me das un like. Última diapositiva. No me mires a mí, míralo a él. Y te vuelvo a hacer la pregunta del principio, así cerramos el círculo. ¿Quién es para ti Jesucristo? ¿Un personaje histórico? ¿Un revolucionario? ¿Un hombre bueno? ¿El Hijo de Dios? ¿Quién es para ti? Porque dependiendo de la respuesta que tú des a esta pregunta, va a ser el resto de tu vida. Con Él no se puede ser neutral, o con Él o en su contra, ya lo dijo Él. Toma una decisión. No vuelvas a tu casa con la incertidumbre. Toma una decisión ahora. Como estamos en un taller, vamos a hacer lo siguiente. Al chico o a la chica que tienes al lado, primero la despiertas. Pobrica, Dios la bendiga. Al chico o la chica que tienes al lado vas a hablar durante 90 segundos con esa persona y vas a sacar una pregunta sobre Jesucristo que siempre has querido formular, pero que a lo mejor no has tenido la oportunidad o no te has atrevido. Aquí estamos en familia, estamos en una cripta. Lo que pasa en Covadonga se queda en Covadonga. Venga, a ver qué preguntas salen, cosas que no te hayan quedado claras o explicaciones que requieras para poder tomar la decisión. Adelante. Una pregunta muy interesante, la formulo para los chicos del fondo que igual no la habéis escuchado, y es que ella dice que ha escuchado que la pasión de Cristo empezó en el momento en el que se encarnó en el seno de la Virgen. Y por tanto, su pregunta interesantísima, pura cristología, es ¿hasta qué punto él era consciente del sufrimiento que le iba a tocar vivir? Primero, Jesucristo era un judío piadoso, por lo tanto, se sabía de memoria las profecías. Segundo, sabía que el Mesías iba a ser el varón de dolores, tal y como lo describe el profeta Isaías. Por lo tanto, claro que era consciente de lo que iba a pasar, claro que sí, porque además él también lo anuncia. Él también profetiza en determinados momentos, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los pecadores, tiene que ser torturado, tiene que ser crucificado. Lo sabía. Y por eso es la escena que te contaba antes, de San Pedro diciendo, ¿qué va, Señor? ¿Cómo vas a ser tú? Tal. Él lo sabía. ¿Hasta qué punto lo sabía y desde qué momento? Creo que eso entra dentro del misterio del Señor. Entiendo que él, a medida en que iba creciendo, iba siendo cada vez más consciente de su naturaleza, como nos pasa también a todos. Es decir, el niño Jesús era un niño. Y además, no tenemos que olvidar también a San Pablo, cuando nos dice, igual en todo a nosotros excepto en el pecado. Por lo tanto, la maduración psicológica de Jesucristo como ser humano también es normal que haya sido progresiva, como ha sido también la nuestra. Creo que esa es la respuesta más prudente a la pregunta tan interesante que nos has formulado. Muchísimas gracias. Hay una cosa, querido, que se llama la historia de la salvación. Dios escogió a un pueblecito, Israel, que no eran ni los más guapos, que eran los griegos, ni los más poderosos, que eran los romanos. No, era un pueblecito y dijo, este va a ser mi pueblo, yo lo voy a educar y yo le voy a ir revelando progresivamente quién soy y qué es lo que quiero de la humanidad. Y por tanto, desde hace 4000 años, se sabía perfectamente cómo era Dios porque se fue revelando progresivamente. Es lo que tenemos en la Sagrada Escritura. Todo lo que Dios ha revelado al ser humano está contenido en dos depósitos, la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. Está custodiado y mantenido por el magisterio de la Iglesia y lo celebramos en la liturgia. Por lo tanto, Biblia, tradición, magisterio y liturgia son los 4 pilares en los que se basa nuestro conocimiento de Dios. Muchas gracias. Quiero terminar, queridos, con la pregunta con la que terminan todas las sesiones de coaching. ¿Qué te llevas de este encuentro? ¿Por qué ha valido la pena venir? A mano alzada quien quiera. Completa esta frase. Ha valido la pena venir porque me llevo... ¡Fuerte! Un nuevo corazón. Bendito sea Dios. ¿Qué te llevas? Una fe renovada. Una fe renovada. Gracias, Pater. Ole. Una escucha sobre el Señor. ¿Más? Más consciencia.
¡Qué bueno! Maravilloso. Hay que tomarse 3 pastillas en esta vida, ¿eh? Conciencia, decisión y paso a la acción. Si te falta alguna de estas pastillas, vas a seguir como estás. Repito, conciencia, decisión y paso a la acción. ¿Os parece, chicos, si terminamos con una comunión espiritual? ¿Sí? Si os la sabéis, estupendo. Si no, no pasa nada, os unís a mi intención en el corazón y es suficiente. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu cuerpo, sangre, alma, divinidad. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte. No obstante, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a mí al menos espiritualmente, y como si ya te hubiese recibido, me uno íntimamente a ti, a la vez que te pido fuerza para no separarme jamás. Que Dios os bendiga y os guarde. Muchísimas gracias por haber venido. Un aplauso al Señor.